Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Te recuerdo, ya tenemos todas las vías de comunicación abiertas. Ahorita estoy viendo que estás en el Twitter, José Luis. El Twitter es @desde tu mirada, todo pegadito, por si quieres seguirnos, y ahí también nos puedes poner tus comentarios. Tenemos la sala de chat en la página www.radiomujer.com.mx y los teléfonos, bueno, también hay una línea nacional sin costo para las personas que están fuera del área metropolitana de Guadalajara, que es el 01807-275420, y para quienes nos están escuchando desde Austin, Texas, está el 512-215-4909, que es una línea directa también para ti que nos escuchas desde Austin, Texas. El día de hoy estamos hablando acerca de el deporte y cómo puede ser algo benéfico para la formación de los niños. Y bueno, íbamos mencionando a propósito de esta pulsión agresiva, cómo puede tener muchos derivados constructivos. Entre ellos puede estar esta cuestión del deporte. Sin embargo, hay muchos padres que son sumamente quisquillosos en el manejo de sus hijos y sienten, a lo mejor no es que lo crean, no es que tengan la convicción de que el hijo no debería hacer deporte o incluso cualquier otra actividad física. De hecho, a lo mejor se convencen, ¿no? En la cabeza puede estar esta idea de, bueno, sí es bueno para muchos niños, salvo para el mío o para mi hija, porque es una cuestión muy agresiva o porque él es sumamente cohibido. Esta es una paradoja muy curiosa que se va haciendo con muchos padres, o con la relación entre padres e hijos muy comúnmente, ¿no? Este hijo, donde se piensa que este hijo tuyo no puede hacer ciertas cosas porque es demasiado cohibido, y es demasiado cohibido porque no puede hacer ciertas cosas, ¿no? Es un círculo vicioso que se va haciendo ahí. Bueno, ahí vamos viendo algunos de los posibles motivos de esto. El hecho de pensar que un hijo está en una actividad que por supuesto que implica cierto monto como de agresividad, digamos, controlada o sublimada, de todas maneras puede asustar mucho a muchos padres, ya sea, hace un momento estaba comentando, puede ser que juegue un papel tan crucial, pero por supuesto todos los hijos van a ser muy importantes, pero hay padres que necesitan como una especie de refugio a sus hijos. Entonces no se van a poner en peligro a sí mismos exponiendo al niño a una cortada, a una raspadura, porque en verdad hay papás y hay mamás que cuando el niño llega raspado, bueno, parece que en vez de tranquilizarlo se ponen preocupadísimos y ya no saben qué hacer y ya no saben cómo acomodarlo. Y es tranquilízate, hijo, tranquilízate, no te va a pasar nada, pero con una angustia que se ve que tranquiliza, que angustia muchísimo más al niño, ¿no? De lo que estaba. De por sí el niño no sabe qué es lo que le está pasando. Entonces, muy probablemente está operando esta parte, ¿no? Donde realmente es la necesidad del padre o de la madre de tener al niño como en una burbuja. Es esta fantasía de que no hubiese salido nunca del vientre y que estuviese en la casa en una extensión de ese vientre, dentro de una burbuja, que no lo toque nada, que no le pase nada absolutamente, hay personas que tienen hasta, bueno, casi literalmente esterilizado todo el ambiente en donde está este pequeño o esta pequeña, precisamente en ese intento de que nada se mueva del lugar, incluyendo, lamentablemente al hacer esto se incluye al hijo o a la hija como como un mueble más que puedo tener ahí pegado, ahí cerca, controlado, que puedo estar viendo constantemente, y entonces salvaguardarme de la angustia que me da pensar que algo le pudiese llegar a suceder, por mínimo que sea. ¿Qué es lo que sucede? En verdad que hay muchas personas que incluso de adultos tienen muchísimo miedo de que les vaya a suceder algo, y esto se extiende, por supuesto, a otros terrenos, no nada más físicamente, pero un miedo tremendo al grado, por ejemplo, de no poder tener una relación
porque les pueden ser infiel, por ejemplo. Pues sí, sí puede pasar eso. Es una posibilidad, como es una posibilidad que nunca suceda. Pero ahí, bueno, al menos a mí me evoca mucho esta situación de la tirada, definitivamente en la vida, no es que jamás nos pase nada, definitivamente esa no es la idea, en ningún momento, que jamás suframos de un raspón o de una caída, ni hablando en el terreno de lo físico, ni hablando en el terreno de lo emocional, de nada, absolutamente. La idea es que nos vayamos formando y nos vayamos fortaleciendo para tener vías para levantarnos después de que nos caímos, para poder resolver una vez que estamos, a lo mejor sí, metidos en el hoyo, metidos en un problema muy grande, pero no es una cosa, no debería ser una cosa de miedo estar en esos problemas, porque esos problemas son parte de, sino lo de miedo es no tener los elementos para resolverlo, y el no tener los elementos para resolverlo viene precisamente de vivir en esta clase de burbuja, ¿no? Es como si se fueran lisiando al mismo momento en el que se les quiere cuidar a los niños, ¿no? También hay otra cosa muy interesante, ¿no? Alrededor de lo que les puede o no les puede pasar a los niños. El hecho de que los niños jueguen brusco, ¿no? Por ahí hay una frasecita muy común, ¿no? Que la gente va utilizando, que dice: juego de manos es de villanos, ¿no? No se debe de golpear, no se debe de empujar, no se debe de jalar. Y esto, ¿qué es lo que le va generando? Vamos pensándolo, esto va para los dos géneros, ¿no? Pero vamos pensándolo con los niños específicamente, ¿no? Cuando somos pequeños, hombres y mujeres, realmente no hay tanta diferencia en el carácter, ¿no? Sino que esta diferencia se va formando en ese primer momento. Y es interesante ver cómo a ciertos niños, por la educación que se les va dando, se les va, ¿cómo lo podríamos decir?, formando dentro de una misma sociedad que nosotros vamos viendo muchas veces machista, pero que es un matriarcado, por decir de una manera general, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que educan a los niños? La mayor parte de las veces, si no son las madres, ¿no? Las madres son las que van transmitiendo estos valores, las que van transmitiendo muchas veces esta parte de la ley, la forma de comportarse. ¿Por qué? Porque los padres, dentro de esta misma estructura de la que estoy hablando, muchas veces quedan relegados como si fueran proveedores solamente, y también relegados en el mismo desinterés del hombre de preocuparse por la educación de sus hijos. No es una cosa que simplemente suceda, ¿no? O que las mujeres nos dejen fuera de la educación de los niños, aunque hay hombres que lo llegan a vivir así. Pero ¿qué pasa con esto? Vamos a ver cómo son niños, varoncitos, que han crecido y que han aprendido a ser varoncitos a través de la enseñanza de una mujer, ¿no? Esto no le suena alguna cosa curiosa, no le suena como extraño. Evidentemente que también se puede pasar parte del valor, como le estaba diciendo, ¿no? Como esta enseñanza de la ley a través de una mujer. Sin embargo, ¿cómo estamos aprendiendo a ser hombres? A través de la idea de una mujer, no a través de la idea de un hombre, ¿no? No es que un hombre pueda decir: no, hijo, no debes de hacer eso, o no, hijo, tú debes de hacerlo de tal manera, y de repente vamos teniendo estas entradas abruptas de los padres, en donde de repente el niño llega golpeado de la escuela, y el papá le dice, afuera, ¿no?, totalmente del contexto del niño: no, es que tú te debes de defender. ¿Cómo se defiende un niño? ¿No? ¿Cómo se defiende un niño que no se sabe objeto de respeto, ¿no? Cuando todo lo que va girando alrededor es que tú debes de ser cordial con los demás. Y esto no quiere decir que quede en una posición devaluada un niño de esta manera. Sin embargo, sí se le va como quitando estos retoñitos de agresividad a todos los niños, en pro, digamos, de una educación, ¿no? De que eso no está bien, de que los golpes no están bien. Sin embargo, fíjese cómo no son los golpes, ¿no? Definitivamente no es que los adultos vayan a estar envueltos en un mundo en el que de repente a la vuelta de la esquina nos vamos a agarrar a trompazos con alguien. Sin embargo, es un impulso de agresividad que no se debe de desperdiciar. Es un impulso de agresividad que nos sirve y nos es de muchísima utilidad para muchos otros aspectos de nuestra vida, y que al momento en el que se va dejando este manejo como blandengue alrededor de estos juegos agresivos, vamos impactando el desarrollo de nuestros hijos de una manera mucho más profunda de lo que nos imaginamos. ¿Por qué? Porque al momento en el que queda prohibido mostrarse agresivo ante los demás, también vamos sin querer diciendo o limitando las posibilidades de los niños
de ser una persona asertiva en su adultez. Regresando al bloque comercial, vamos a hablar un poquito más de esto. Les recuerdo los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83, y ya estamos en el chat, nada más que ahorita tiene algo de tos con esto del horario de verano, así que si usted se conecta podemos platicar en el chat lobby. ¿Sí ve? Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y volvemos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada, 6:35 y les recuerdo que si nos quiere seguir en Twitter, estamos en @Desde tu Mirada. Aquí ya estamos contestándole sus preguntitas, Gaby, con la sorpresa, con la agradable sorpresa de que ya tenemos más seguidores en Twitter. Ya nos está siguiendo Ana, Marisol Arias, está Silvia Martínez y Alecita. Muchos saludos a nuestros seguidores en Twitter, y acuérdese que ahí nos puede estar participando así como lo hace por el teléfono o por el chat. Acá estamos leyendo todos sus mensajes. Y le venía platicando en el bloque pasado cómo se va intentando acabar, como cortar los retoños de agresividad en los niños, ¿no? Ahí hay como toda una escuela, lo podríamos pensar, en cómo a los niños no se les debe de permitir juegos agresivos. ¿Por qué? Por esta idea de que si se los permitimos, se van a volver niños agresivos. Y todos los niños son agresivos, si se fijan. Todos los niños van teniendo como ese impulso de hacer algo, de lastimar, de jugar brusco. Pero, como se lo estaba diciendo, ahí está la oportunidad de formar, de poder educar de una manera como prolífera esta parte de la agresividad. Por ejemplo, ¿qué pasa con los niños, Gaby, con este juego tan común de las luchitas, ¿no? De repente ya vemos que se están agarrando el chongo los niños. Eso no se hace, ¿no? Pónganse otra vez a ver la televisión, o pónganse a jugar con sus carritos, pero no estén haciendo eso, no se estén luchando, porque vas a lastimar a tu hermanito. Fíjese nada más la oportunidad que desperdiciamos ahí en ese lugar. Es muy posible que sí se vayan a lastimar, y yo creo que todos, si no es que la mayoría, tenemos alguna descalabrada por esos juegos cuando éramos niños, ¿no? Tenemos una descalabrada, o tenemos un diente medio chueco, medio reventado. ¿Por qué? Porque de una o de otra manera nos acabamos dando nuestros tortazos con alguno de nuestros hermanos o con un amigo. ¿Y qué pasa con esos juegos? El eliminar este tipo de juegos va quitando el terreno de juego, como ya lo habíamos dicho en algún momento, refiriéndonos a Winnicott, este momento transicional en el que no estamos intentando matar al otro. ¿Sí ve? Estamos jugando brusco, estamos sacando la agresividad. Sin embargo, todavía es en un terreno de juego, todavía es en un terreno en el cual nos estamos midiendo en fuerzas, nos estamos midiendo porque son mis hermanos, porque yo no los voy a lastimar de una manera mortal, ¿sí ve? Porque eso sí estaría mal, eso sí sería una cosa reprobable. Pero si no tenemos ese espacio en el cual nos probamos, en el cual también vamos reconociendo nuestro cuerpo, vamos sabiendo hasta dónde podemos llegar, vamos teniendo esta idea todavía dentro del juego de qué quiere decir agarrarse a golpes con otra persona, vamos a eliminar esta parte que todavía podría crecer como el momento en el cual esta agresividad no va a llegar a más. ¿Sí ve? Y el saber que esta agresividad no va a llegar a más da la oportunidad de que esa energía libidinal encuentre un camino diferente. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, esa agresividad también se puede traducir en una personalidad que va hacia lo que uno quiere, que uno se puede empujar hacia sus metas, y que no en el momento en el que estamos en una competencia. Nada más póngase esta escena en la adultez, ¿no? Imagínese que usted está compitiendo por un aumento de sueldo, y hay otros 3 de sus compañeros de trabajo que también están compitiendo por ese mismo puesto, por ese mismo aumento. Si esa agresividad no la pudimos cultivar bien, nos va a dar miedo tomar las decisiones en esos momentos. ¿Por qué? Porque estamos sintiendo que vamos a lastimar a alguien, porque ya se nos estuvo dando de periodicazos toda la vida diciendo que eso está mal. ¿Y qué va a pasar? No vamos a poder avanzar en todas estas otras empresas que ya tienen que ver con el mundo adulto. Si están los muchachos y de repente ven a alguna muchachita que les guste y se le van a acercar, ¡ay no! Porque ahorita está con sus amigos, y no, mira, es que como que está platicando con alguien más, y se acabó. ¿Sí ve? Esta sensación de poder, esta sensación de capacidad de hacer las cosas se apachurra. Se va marchitando si nosotros quitamos esos impulsos agresivos. Es lo mismo que la investigación, ¿no? Que de repente en esta investigación estos niños que son muy curiositos y que están preguntando de todo, y nosotros les decimos, ya cállate, ya no estás preguntando porque eso no te importa.
Ahí ya le dimos el pisotón a ese retoño. Ya, eso que en un principio era una cosa, bueno, pues también medio enfadosa para los adultos que estaban alrededor, o que a veces nos dejaba cruzados, ¿no?, de las preguntas de los niños, porque de repente hacen alguna pregunta sobre sexualidad o sobre algo que nosotros simplemente no sabemos. En lugar de apachurrarlo, hay manera de darle un camino diferente. Y es esto lo importante de poder manejar bien la agresividad en los niños. No de censurarla, no de darle con la bota, sino de que los niños entiendan que la agresividad es algo necesario, es una cosa hasta positiva, mientras no lleguemos a la violencia. Como por ejemplo en estos juegos. ¿Qué sucede si los niños están haciendo luchitas? Es que se van a lastimar, es que le va a romper algo, es que le va... Ahí hay una cosa que de repente he visto que hacen algunas personas, que tienen como esta palabra mágica los niños, que cuando la dicen es, yo ya no estoy jugando, ¿no? Ya me lastimaste, ahora sí ya me estás hiriendo, y en ese momento se acaba el juego. Y esto es como esa posibilidad que le estaba diciendo de entrar y de salir del juego. ¿Por qué? Porque evidentemente el juego no es lastimarse. Y si el juego es lastimarse, pues entonces ahí sí hay que detenerlo. ¿Sí ve? Pero no apachurrarlo, no darle el tajo completamente y terminar con ese impulso que por supuesto que también le va a funcionar a los niños para su adultez y para su adolescencia. Luego estamos viendo, Gaby, toda la fila de niños que ahora son buleados, ¿no? Porque algún compañerito les dio un empujón y ya, ¿no? No supieron responder ante eso. Y no porque lo tuvieran que matar a golpes, sino porque se tienen que atemponer uno. Uno tiene que saber manejar ese tipo de circunstancias en el que el otro se quiere pasar de listo y poder detenerlo sin necesidad de achicarse. Sí, verdaderamente. Y aquí hay algo muy curioso acerca de la lógica más común que se tiene a propósito de... Yo diría que a propósito de cualquier cosa indeseable, casi siempre se piensa que viene de afuera, ¿no? Que algo afuera lo está provocando, pero es muy común a propósito de la violencia o del mal, lo que se denomina como mal comportamiento en los hijos, que se asume exactamente que viene de alguna fuente externa, como por ejemplo, es que se está haciendo muy violento desde que, porque juega este deporte o porque se metió a entrenar esta disciplina, o porque incluso a veces hasta con los juegos, los videojuegos, ¿no? Porque ve tal programa de televisión, pues eso está siendo muy agresivo. Esto no sucede, no es que venga de afuera hacia adentro del universo de la personita que se está creando. Voy a poner ahora el ejemplo inverso. Hay muchos padres que, preocupados porque su hijo se presenta ante el mundo y ante los compañeritos muy endeble, muy frágil, sin capacidad para responder a ninguna clase de emoción exaltada, no nada más a la agresividad de los compañeros, sino tampoco es capaz de reírse, o tampoco es capaz de jugar o de compartir o de hacer todo esto que también tiene que ver con esta exaltación de los ánimos. Entonces hay muchos padres, madres y padres que ponen a su hijo y lo meten, es la clásica, es que lo metan a karate, ¿no? O alguna de estas cosas, para que aprenda a defenderse. ¿No? Y uno ve al niño asustadísimo en medio de mocosos tirando de patadas en un dojo, que no sabe ni para dónde moverse, y que bueno, pues ahí a lo mejor le ponen una cinta y otra cinta y otra cinta, pero eso no modifica en nada realmente la esencia del niño. Digo, pongo este ejemplo que a lo mejor queda mucho más claro, que verdaderamente no de ahí sacan carácter y sacan, pues no. ¿Por qué? Porque esta clase de características, esta clase de cualidades, no son una suerte como de entrenarse, no es algo que se vaya a entrenar desde afuera, no es una técnica que uno tenga que saber cómo golpear o cómo decir o cómo hablar, sino que es algo que se transmite. Si un niño es agresivo y con o sin el deporte se encarniza en cualquier situación, es porque algo le está pasando, y porque algo le está pasando en su universo más inmediato, que es la casa. Definitivamente esta situación se va a extender a la escuela, a la convivencia con compañeritos, se va a extender en muchos sentidos, pero no es ese el motivo. Esto es una de las ramificaciones en las que podemos ver
que algo le está sucediendo y donde se habría que poder resolver eso es precisamente en casa, porque esto es muy importante y no quisiera que se entendiera lo que estamos hablando hoy de esta manera. No estamos sugiriendo que el hecho de que tú le permitas a tu hijo salir, que en verdad el deporte les puede aportar mucho, desde convivencia, conocer otras, es como un pretexto para conocer otros niños, para tener motivo para salir a algunos lugares, para ir haciendo conexiones, que todo esto es muy saludable, pero no es nada más aventarlo ahí afuera para que el entrenador o para que los compañeritos lo saquen y le hagan carácter y le hagan... No es eso. Si tú ves que algo está pasando con tu hijo, realmente es algo que habría que resolverse dentro de casa. Vamos a ir a un pequeño corte y regresando continuamos con el tema. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada. Ya es el último bloque del programa del día de hoy, pero ya escuchó, el día de mañana vamos a continuar con este tema, con la segunda parte. Y estábamos hablando sobre la agresividad y nos llega una participación, Gaby, de Miguel, desde Austin, Texas, que nos hace una pregunta. Nos dice, ¿cuál es la diferencia entre agresividad y violencia? ¿Cuál es el límite? La agresividad está determinada por la cultura. En Estados Unidos es uno de los valores ser agresivo. Eso no es positivo ya que se convierte en violencia. Pues tú más o menos nos vas dando acá la respuesta, Miguel. Justamente la agresividad es el impulso, ¿sí ves? Es el impulso de hacer, lo podríamos poner. De ser agresivo, de ser asertivo, también lo podríamos poner en otra forma, pero ya desde lo verbal. El ser agresivo no es que sea un término en específico, sino más bien algo a lo que yo me quería referir. ¿Sí ves? No es algo como para buscarlo directamente en el diccionario. Te lo cuento desde el punto de vista como yo lo estoy tomando. El ser agresivo quiere decir que tengamos el impulso de hacer las cosas sin sentir que necesariamente vamos a lastimar a los demás. La violencia tendría que ver con esta agresividad sin sentido y una agresividad que ya lleva a lastimar a los otros que están a nuestro alrededor sin tener en cuenta su sufrimiento. ¿Sí ves? Esto más o menos sería por el lado que yo lo querría decir y de la manera en la que lo estaba diciendo en los niños. Vamos pensándolo. Un niño que está jugando luchitas con su hermano, ¿no? Es una cosa agresiva, es un juego agresivo. ¿Por qué? Porque se están empujando, porque se van a caer al piso, porque seguramente alguno de los dos va a caer de cabeza y se va a sacar un chipote. Sin embargo, la intención no es esa, ¿sí ves? Sin embargo, la intención ahí no es matar al otro, no es dislocarle un hombro, ¿sí ves? Es más, hasta dentro de los mismos deportes podemos ver ahí algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el taekwondo, ahí es una cosa agresiva. ¿Por qué? Porque uno está tirando de patadas y de golpes. Sin embargo, la intención no es matar al otro, la intención es hacer un combate deportivo en el que nos estamos midiendo en fuerzas, nos estamos midiendo en intención y que por lo tanto nos puede llevar a poder llevar a cabo una disciplina sin necesidad de lastimarnos seriamente. Esa sería la diferencia. La violencia ya tendría que ver más con esta intención de ofender, de hacerle daño al otro. ¿Sí ves? Ahí creo que es en donde estaría la diferencia. Sin embargo, esto que tú también nos vas diciendo me parece muy válido. El que nosotros fomentemos la agresividad en los niños y en cualquier otra persona, sin esta pizca de educación, de saber hasta dónde podemos llegar, hasta dónde también al otro le está doliendo, esto lleva a la violencia, justamente. ¿Por qué? Porque es, ahora sí, esta otra parte que tú ya habías dicho, Gaby. Te pegaron en la escuela, pues pégale tú también, ¿no? ¿Sí ves? Ahí la cosa no es que le pegues tú también, sino es no te dejes. Y no te dejes no necesariamente quiere decir regrésale uno más fuerte, sino que no te pongas en esas situaciones. Imponte ante el agresor. ¿Sí ves? Si el otro te está intimidando, si el otro te está queriendo ofender, no te achiques, afróntalo y busca una salida del conflicto. ¿Sí ves? No es que en ese momento se vaya a hacer un combate a muerte. Eso es lo que tendría que ver con la agresividad. ¿Sí ves? Si lo ponemos en el punto de vista de los adultos, ¿qué pasa con eso? Imagínate otra vez esto que estaba hablando hace rato. Tenemos a 3 personas compitiendo por el mismo puesto. Y de repente nosotros, bueno, ya teníamos rato buscando ese puesto y vemos que las otras personas, es que fulanito está pagando su carro, es que perenganito tiene 2 hijos y yo no tengo hijos, entonces, no, es que si yo entro a la competencia los estoy lastimando. No los estás lastimando. ¿Por qué? Porque ahora sí va este pedacito de egoísmo de uno mismo, de que tú también estás luchando por tus sueños, de que a ti eso te puede hacer posible moverte de una manera diferente u otra,
Sin embargo, fíjate cómo, si lo pensamos desde esta parte, nos vamos a achicar y vamos a pensar en todas las cosas en las que estamos dañando a los demás. Una cosa muy diferente, y ahí ahora sí la violencia vendría en ir y decir algún chiste, algún chisme de Perenganito, para que a Perenganito no le den el puesto y me lo den a mí. Eso ya es esta parte violenta, esto ya es el pasarse de la raya. Sin embargo, si tu impulso agresivo va a trabajar como nunca y a echarle muchas ganas y a presentarte temprano al trabajo y hacerlo de tal manera para que a ti te den el puesto, tú no estás lastimando a nadie, tú estás luchando por lo tuyo, así como los otros tendrían que hacerlo, y ahora sí que gana el mejor. Y ahí no hay problema, ¿sí ves? Porque esto es una situación muy real y que nos vamos a enfrentar no nada más en esta situación de oficina, sino en las relaciones de pareja, en las familiares, en tantísimas cosas. ¿Sí ves? Es este impulso de aventarse y de que, bueno, también podemos fracasar y poder afrontar el fracaso, que esa es otra cosa importantísima que tendría que ver de la mano de la educación con esta agresividad. Tú podrás hacer muchas cosas, pero eso no te va a garantizar que vas a tener éxito. Y también hay que saber afrontar las derrotas. Y si uno no se avienta, si uno no compite, justamente para no perder, ya perdimos desde antes, ¿sí ves? Ya perdimos la oportunidad y perdimos toda la experiencia que pudimos haber tenido ahí. Y es que lo que debería alarmarnos, por decirlo de alguna forma, no es la agresividad, sino la destructividad de las cosas. Y la destructividad viene de maneras muy silenciadas en muchas ocasiones. Hay muchísimas presentaciones de destructividad, además de la violencia. Por supuesto que la violencia es algo destructivo, por supuesto que no se trata aquí de fomentar la violencia, pero sí de poder canalizar la agresividad. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que la destructividad viene en muchas ocasiones de formas disfrazadas? Tanto la agresividad como la agresividad, digamos, que es esta pulsión que nos empuja a destruir, pero a destruir puede ser vínculos, por ejemplo. Para que tú le digas que no a una persona, así sea un no de lo más sencillo, necesita de esta agresividad, necesitas de este coraje. Si alguien llega y te dice, oye, ¿me prestas dinero? Y tú dices, no, estás haciendo uso de eso, porque es, no te voy a dar algo que yo no te quiero dar, que es para mí, que es esta parte, pero no es una violencia, me explico, no es esta persona, por ejemplo, que humilla al otro y que le hace. No, sin embargo, se necesita de esta agresividad para poner estos límites. La pulsión de vida, digamos, se necesita para poder generar vínculos, para poder enlazarnos con los otros, y la pulsión agresiva se necesita para poder cortar vínculos, para poder poner estos límites también. Ambas son indispensables para la vida. No es que vengan en presentaciones por separado, digo, teóricamente las distinguimos para poder entenderlas, pero la situación ideal es cuando están entrelazadas, y entonces en pro de la vida yo digo que no a ciertas cosas y digo que sí a ciertas otras, ¿sí? Cuando yo tengo un miedo tremendo de esta pulsión agresiva que poseo y que todo mundo posee, y queda absolutamente reprimida, queda transformada justamente en lo contrario, queda porque se puede tratar de erradicar por muchos mecanismos dependiendo de la historia de cada persona. Hay personas que son ridículamente entregadas a los otros, que literalmente se dejan pisotear y que creen que es algo bondadoso dejarse pisotear. Se puede transformar, eso es una transformación del contrario, ¿no? Se puede transformar en algo autoagresivo, en donde pues estoy siendo sádico conmigo mismo, ¿no? Al permitirme que me hagan todas estas cosas sin decir no y sin poner un alto. Esto es destructividad, finalmente. Si yo suelto, si la agresividad por sí misma no tiene por qué tender a destruir, a arrasar todo. A veces cuando se suprime por completo esa parte y
se canaliza de maneras enfermizas como estas que mencioné, definitivamente vamos por un camino de destructividad, porque no puedo decir que no a nada, no puedo terminar con una relación de pareja destructiva, no puedo decirle que no a una persona que me pide algo, no puedo decirle que no a una persona que me ofrece drogas, no puedo puedo utilizar ese coraje, que si tú te fijas, la palabra coraje se utiliza tanto para hacer énfasis en que estamos molestos, como para hacer énfasis en que tenemos valor para hacer algo, ¿no? Esta parte como constructiva del coraje. Entonces, creo que aquí la gran diferencia, Miguel, sería justamente el monto de destructividad. Y bueno, ya tendremos más oportunidad de hablar de eso el día de mañana, José Luis, porque se nos fue ya muy rápido el programa del día de hoy. Pues muchísimas gracias a todas las personas que están acá, a Arturo, a Donají, a Claudia Arias, a Alejandro, que está con nosotros, y muy muy especialmente a todos ustedes que nos sintonizan y nos retroalimentan con sus comentarios. Yo me despido por hoy, soy Gabriela Maldonado. Y yo soy José Luis Amarripa. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta luego.